Bienvenido, Eduardo. Carta Abierta es un espacio de pensamiento de intelectuales y militantes. Yo diría que ha ejercido también críticas sobre el oficialismo, aún perteneciendo o estando cercanos a ellos. Eduardo Josami, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Resumen de lo que escuchaste, ¿estuviste escuchando atentamente lo de Sturzenegger y lo de Fidanza? Bueno, lo de Sturzenegger me parece que claramente tenemos, cuando digo tenemos me refiero al gobierno y a quienes lo acompañamos, una visión de estos 10 años del país y de la economía absolutamente distinta, pero no distinta simplemente por la coincidencia en algún dato, sino porque, por ejemplo, Sturzenegger sigue pensando que la causa de la inflación es la emisión monetaria. Sí, lo dijo. Entonces, a partir de allí se desprende una política que es necesariamente la restricción del gasto público, la restricción de la demanda, y eso ya sabemos por la historia argentina las consecuencias sociales que tiene. ¿Y vos creés que la inflación es consecuente de una puja de precios? Yo creo que la inflación es fundamentalmente consecuencia de una puja distributiva y además agravada por la situación de control monopólico que existe en las principales ramas industriales, fundamentalmente las que más inciden en la canasta, como por ejemplo la industria alimentaria. No es muy difícil advertir esto. Fijémonos que a pesar de la inflación, es decir, ha habido aumentos de salarios que de alguna manera han llevado a recuperar los puntos que podían haber perdido los trabajadores, sí, a través del aumento de precios. 23, 24, 25%. O sea, que coinciden ahora, con cierto pero consenso. ¿Eso no retroalimenta un ciclo de una inflación, aumento, precio, inflación? Retroalimenta porque esa es la puja distributiva. Si uno lo mirara del otro lado, diría no tiene que retroalimentar, porque lo que de alguna manera se ha hecho es recuperar el nivel de ingreso de los trabajadores y entendemos que esta es una distribución más equitativa. ¿Vos en ese sentido no ves las perturbaciones sociales que se anticiparían por una alta inflación, un tema del dólar? No. Yo veo que obviamente que el alza de precios es algo que debe ser controlado. Lo que me niego es a pensar que ese es el principal problema de la economía argentina y que hay que solucionarlo de cualquier manera. Porque esto es lo que se ha hecho reiteradamente en la Argentina y ya sabemos quiénes son los que han pagado el plato. La resolución sería equilibrar la puja distributiva. Esa sería la solución de la economía argentina. El gobierno intentó algunas políticas que me parecen bien inspiradas, más allá de los resultados que pueden haber tenido, que fue recurrir a acuerdos de precios, es decir, que el poder del Estado actúe sobre las dos partes fundamentales del conflicto distributivo para tratar de llegar a acuerdos. Algunos piensan que esas son medidas poco efectivas, pero son las medidas que pueden llevar a un acuerdo en torno a la política antiinflacionaria que no implique un retroceso en los ingresos populares. No una devaluación, por ejemplo. Bueno, la devaluación en principio es una medida que tiene efectos sociales muy negativos. Devastador. Bueno, entonces me parece que debe ser ubicado. Si en algún momento es necesario algún tipo de reajuste, bueno, me parece que en general el gobierno ha acelerado un poco el ajuste del dólar oficial, digamos, últimamente, y posiblemente no estemos tan lejos de una mayor convergencia. Pero me parece que una devaluación brusca en este momento sería una medida absolutamente negativa desde el punto de vista de la distribución del ingreso. Cristina no va a cambiar política económica si llegara a ser derrotada en octubre. ¿Va a seguir todo igual? Bueno, yo creo que el gobierno ha demostrado que tiene capacidad para escuchar y para modificar su política. Pensemos, por ejemplo, que la asignación universal por hijo, que tal vez sea la medida más importante desde el punto de vista social que el gobierno ha tomado, en un primer momento no estaba en la agenda del gobierno. No. El gobierno apostaba a que el crecimiento de la economía iba a llevar naturalmente... Incluso hubo un debate si hacer una asignación específica o una asignación... Exactamente. Hasta que llegó un momento que se vio que efectivamente era una necesidad y el gobierno impulsó la asignación universal. Entonces, bueno, lo mismo se dio ahora en torno al ingreso al mínimo no imponible. Yo no puedo entonces descartar que haya medidas que el gobierno tome que impliquen alguna rectificación. Lo que creo que no va a ocurrir, y para ser sincero, celebro que no vaya a ocurrir,
es un cambio en el sentido, por ejemplo, en que lo reclamaba Sturzenegger, ¿no? Es decir, reducir la emisión, buscar la inversión externa, de alguna manera renunciando a las orientaciones que el gobierno ha fijado en materia de relación con los organismos internacionales. Me parece que estamos en una coyuntura difícil, se espera el fallo de los fondos buitres en Nueva York, hay muchos hostigamientos sobre la economía argentina, pero creo que el gobierno ha demostrado capacidad para, en esta situación difícil, conducir la economía argentina manteniendo el nivel de actividad y el nivel de empleo. Edgardo, hoy el debate electoral pasa por la seguridad, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Ha habido cambios. Está Granados, que es un, yo diría, representante de los intendentes, que aparentemente le ha otorgado más poder al policía que tenía antes. ¿Cambió el gobierno en materia de seguridad? ¿Ve ahí alguna luz amarilla, algo que...? Bueno, yo creo que el gobierno no cambió, pero ha habido algunas declaraciones que no fueron felices y que afortunadamente han sido de algún modo corregidas, porque ha quedado más o menos claro que la edad de imputabilidad no se va a bajar. No se va a bajar y no se va a discutir en la campaña electoral, ya está. Me parece bien que no se discuta en la campaña electoral, porque es una discusión que tiene que hacerse, en primer lugar, con una serenidad que la campaña electoral no permite en términos generales, pero en segundo lugar, esas son políticas de Estado. Cuando se impulsó desde el Congreso Nacional aquel acuerdo sobre las políticas de seguridad democrática, hubo participación importante de sectores de la oposición. Entonces me parece que no hay que pensar... el momento, ánimos encrespados no llevan a buen debate. No, y además no se gana ni se pierde una elección con la política de seguridad. La política de seguridad es una política muy importante, donde debe procederse con menos espectacularidad, con políticas persistentes de largo plazo, y aceptando que hay que reestructurar las fuerzas policiales a fondo. Miremos lo que está pasando en Santa Fe y en Córdoba. No, eso es escandaloso. Bueno. Hay cúpulas policiales vinculadas al narcotráfico. Bueno, eso es escandaloso y sin embargo no me animaría a decir que nos sorprende mucho. Yo creo que todos sospechábamos por lo menos que algo de eso existía, ¿no? La gente en general sí, puede ser que o por la política o por el periodismo uno estuviera más o menos enterado, digo, pero supongo que a la gente la debe haber sorprendido. Sí, desde ese punto de vista tal vez sí es una información fuerte, pero digo, me parece que esto está marcando un camino. En Córdoba y en Santa Fe, pero también en todos lados. Es decir, tiene que haber control político sobre las fuerzas de seguridad. Impulsar lo contrario sería... Es una deuda de la política, yo coincido con usted, una deuda de la política. Ahora, ¿lo ve a Scioli cambiando de política de seguridad? ¿Mano más dura, menos blanda? Bueno, ha tenido distintos periodos Scioli en materia de políticas de seguridad. Yo no me atrevería a decir cuál es el pensamiento de Scioli en materia de seguridad. Sí conozco más el pensamiento de la presidenta y me parece que todos de alguna manera tenemos eso como referencia. Sí, bueno, ¿no? La presidenta sobre estos cambios de la provincia ha guardado silencio. Sí, pero... Si ha habido alguna entrevista privada, fue privada y con Granado solas, pero parece públicamente todavía... No sí, pero nada. Cuando surgió esta posibilidad de la rebaja de la edad de imputabilidad, hubo declaraciones importantes de los principales referentes, la Cámara de Diputados del kirchnerismo, que me parece que llevaron tranquilidad en esta cuestión, ¿no? ¿Qué expectativas tienen para estos 2 años después de octubre? ¿Qué expectativas tiene usted? ¿Cómo la ve la presidenta? ¿Cómo ve el oficialismo? Bueno, me parece que, obviamente, después de un resultado electoral que fue... que no fue el que esperábamos, se produce un impacto, pero me parece que la presidenta ha demostrado en varias oportunidades la capacidad para sobrellevar estas situaciones. Y creo que lo más importante es que has retomado, si es que alguna vez la perdió, cosa que no creo, retomado la iniciativa política, es decir, la presidenta adoptó medidas importantes que eran reclamadas, como respecto al mínimo no imponible, convocó al diálogo con los empresarios y los sindicalistas, cosa que había habido dificultades para concretar antes, pidió la reapertura del canje. Es decir, me parece que es una presidenta que sigue gobernando y yo espero que en estos 2 años siga gobernando, creo que es lo que tiene que hacer. En relación al futuro, me parece que a nosotros, a la presidenta por supuesto en primer lugar, pero a todos los que
hemos apoyado este proceso estos 10 años, nos cabe la responsabilidad de garantizar la continuidad del kirchnerismo como proyecto. O sea, más allá de la salida de Cristina, ¿usted cree que va a continuar? ¿Va a haber kirchnerismo? ¿Será una línea interna del peronismo? ¿Una fuerza independiente? Pero va a haber. Sí, yo creo que va a haber y creo que va a ser bastante más que una línea interna del peronismo. Porque no nos olvidemos que también mucha otra gente que no viene del peronismo puede ser una fuerza acompañado a política, obviamente. Yo creo que la presidenta está decidida a eso. Sí, sí, claro. A mí me parece que ese es el destino natural del kirchnerismo. No sé cómo se va a resolver en una coyuntura que puede ser compleja, como la del 2015, pero lo que quiero decir es que no pienso en la posibilidad de una recomposición del peronismo como si nada hubiera pasado, ¿no? Todos volvemos a ser amigos y pensamos. Pasaron 10 años de transformaciones importantísimas en la Argentina y yo creo que hay que defender la continuidad de esas transformaciones. ¿Y eso eventualmente no son perfiles como el de Scioli o el de Massa? Bueno, Scioli y yo apoyamos en este momento la misma lista electoral en la provincia de Buenos Aires. Entonces me voy a abstener de opinar. Pero a buen entendedor, en el caso de Massa me parece que si faltaba algo, la foto de ayer, no con Reutemann, que bueno es una expresión de Massa, Reutemann y la mesa de enlace, ¿no? Es decir, todas las fuerzas agropecuarias, ¿no? Exactamente. Entonces, ya no creo que pueda decirse que Massa representa algún tipo de continuidad del kirchnerismo con ligeros cambios. Esa identificación tremendamente simbólica con la mesa de enlace, que fue protagonista del más serio conflicto que tuvo este gobierno 125, en estos años. claro. Entonces me parece que claramente es la figura de la oposición. Eduardo, fue un gusto, gracias por haber venido. Gracias. En un instante, después de esta pausa, alguna reflexión sobre el caso Grassi, me permiten que lo llame así. La verdad que bordea el escándalo. Una pausa y nos reencontramos.